Bienvenidos al curso de primeros auxilios de hemorragias, heridas, quemaduras e intoxicaciones. Soy María Victoria Simón García, médico especialista en medicina del trabajo y profesora de Bureau Veritas Business School. Vamos a comenzar recordando primeramente el concepto de primeros auxilios. Se entiende por primeros auxilios la primera asistencia sanitaria que brindamos a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina en el lugar de los hechos y hasta la llegada del personal especializado que complete la asistencia. Los objetivos principales de los primeros auxilios serían mantener la vida de la víctima, evitar la aparición de complicaciones y asegurar su traslado en las mejores condiciones. Bueno, comenzamos con el primer capítulo del curso, hemorragias. La hemorragia no es más que la pérdida de sangre de su lugar habitual. Se rompe una vena, una arteria, un capilar y puede salir al exterior o puede quedarse en el interior y eso se llama una hemorragia. La hemorragia principalmente lo que va a producir va a ser una hipovolemia, es decir, una pérdida del volumen de sangre dentro del sistema circulatorio y va a tener unas consecuencias importantes para la vida de la víctima que pueden llegar en una situación extrema a choque, es decir, al shock, cuando la presión arterial, que es la que facilita el llenado del cuerpo, de las arterias, llega a la sangre. El corazón se vuelve incapaz de bombear cuando hay una hemorragia importante. Eso hace que baje la tensión arterial y no haya suficientes células en el torrente sanguíneo como para asegurar que el oxígeno llegue perfectamente hasta el cerebro, principal órgano en el que el oxígeno va a ser fundamental para el funcionamiento. Si el cerebro no tiene oxígeno, los problemas para la vida del paciente, de la víctima, van a ser muy grandes. Cuanto más rápida es la salida de la sangre, más severos van a ser los síntomas del shock. Una persona puede perder hasta el 10% de su volumen sanguíneo, que suele ser de unos 5 litros aproximadamente, sin que pase nada. Cuando nosotros damos sangre en una transfusión, pues nos podemos encontrar un poquito mareados, enseguida comemos, reponemos líquidos, y nuestra presión sanguínea vuelve a subir y por tanto pues no tenemos ninguna repercusión. Pero cuando hemos perdido ya un 20%, vamos a tener ya serios problemas. En el siguiente cuadro se resumen un poco los síntomas que se van a ir produciendo en función de lo que vamos perdiendo de sangre. Cuando perdemos hasta un 15%, un 10, un 15%, pues bueno, la frecuencia cardíaca es normal, el pulso está bien, el relleno capilar es normal, la frecuencia respiratoria sigue siendo normal, entre 14 y 20 respiraciones por minuto, y podemos estar un poquito ansiosos, podemos estar un poquito nerviosos, que es lo que nos ocurre a veces cuando no damos sangre. Cuando ya empezamos a perder entre un 15 y un 30%, es decir, entre 700 y 1,5 litros de sangre, la frecuencia cardíaca se eleva, y se eleva mucho, hasta incluso 200 latidos por minuto. El pulso se hace débil, ya nos resulta difícil encontrar el pulso. El relleno capilar no es más que el tiempo que tardamos en aprisionar una parte de nuestro cuerpo, de la piel, y esperar a que vuelva otra vez a su color. Cuando empieza a ser de 2 segundos o más de 2 segundos, el relleno capilar empieza a estar comprometido. Y la frecuencia la frecuencia respiratoria sigue elevándose, y estamos mucho más intranquilos. Si esa pérdida ya es del 40%, es decir, casi 2 litros que hemos perdido, la frecuencia es ya muy elevada, ya está rondando se instala prácticamente los 140 pulsaciones por minuto. El pulso es apenas apreciable, el relleno capilar ya es muy lento, ya hay más de 2 segundos, la frecuencia respiratoria también se eleva y el estado ya de la persona es confusa.
y por supuesto cuando ya es más de 2 litros que hemos perdido, pues las posibilidades de recuperar a esa persona son muy pocas. Incluso la persona entra ya en lo que es un shock que a veces puede ser irreversible. La persona se desangra y se muere.